Bueno, tengo el gusto ahora de presentaros a la mesa de resonancia magnética de neuro. Van a hablar dos expertos en este tema desde hace muchos años. El primero es Frances Torres, es técnico superior de imagen para el diagnóstico del Instituto de Diagnóstico por Imagen del Centro de Belviche, creo que lo digo bien. Unidad de RM del Hospital Durán Reinas, seguro que lo estoy diciendo, del Hospital también Universitario de Belviche. Y por otra parte, José Escribano Vera es radiólogo, es doctor en medicina, neuroradiología, Hospital Rubén Internacional, aunque ha tenido también una larga trayectoria profesional, entre otras cosas, en el Hospital Príncipe de Asturias, en el hospital que está celebrando el Congreso. Y ya no digo más. ¿Podemos bajar esta también? Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer, como siempre es, al comité organizador de poder participar en este primer Congreso CIMER y poder compartirlo con todos ustedes. En segundo lugar, la proposición de participar en este diálogo con expertos me da mucho miedo porque en realidad simplemente somos técnicos, soy un técnico más, como muchos de ustedes, que lleva unos ciertos años de experiencia, pero que probablemente sepa menos de muchas cosas que muchos de los que estáis aquí presentes, ¿no? Una de las cosas que uno se da cuenta mientras va adentrándose más en este mundo es que va necesitando mucha más información y, por lo tanto, se da cuenta que le falta mucho más por aprender todavía de lo de antes. La planificación de este tipo de charla era en neuroimagen, imágenes avanzadas en neuroimagen, y decidimos hablar sobre 5 técnicas concretas que aparecieron ya, algunas de ellas hace muchísimo tiempo, pero que han ido evolucionando y que además se han instaurado en el diagnóstico diferencial de muchos tipos de lesiones por su peso específico dentro de la neuroimagen. Dicho esto, vamos a hablar sobre 5 temas. Uno es la perfusión. Sepan ustedes que hay perfusiones sin contraste y perfusiones con contraste, perfusiones T2, perfusiones T1, y dentro de las sin contraste está el SL, que nos hablará y nos escribirá el doctor Escribano después. Lo que hay que saber es que hay una serie de competencias, de cuestiones que son completamente comunes a las perfusiones con contraste, y es que son unas secuencias que se va a obtener el flujo sanguíneo que pasa a un momento determinado en un voxel muy específico, y por lo tanto se va a poder calcular y medir ese flujo que pasa. De hecho, ya se sabe el flujo, la perfusión de muchos órganos, y por lo tanto eso nos va a ayudar a hacer este tipo de secuencias. Son secuencias, como cuestiones comunes, que son secuencias dinámicas, tienen una rápida adquisición, nos va a permitir adquirir mucho número de imágenes por segundo, y eso lo que va a hacer es que tenga una baja relación señal-ruido, pero son muy eficientes a los grandes cambios de señal, sobre todo las T2 eco de gradiente más que las otras. Eso sí, estas secuencias requieren de un medio de contraste exógeno, es decir, de un contraste, como ya conocen, con quelatos de gadolínio. Lo que es muy importante en las perfusiones son las inyecciones de contraste, y para las perfusiones necesitamos inyectar mínimo a 5 o 6 mililitros por segundo, la cantidad que le toque al paciente por su peso, son las instrucciones de las casas comerciales de contraste, y eso nos va a dar una densidad del contraste, un flujo de intensidad en un momento determinado en un vaso sanguíneo. Si lo que hacemos es disminuir la velocidad del contraste, lo que estamos haciendo es marcar un error en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, ese efecto T2 estrella por el paso del contraste va a ser mucho menor, y por lo tanto hay velocidades que no se deben utilizar, es decir, por debajo de 4 no se debe realizar una perfusión cerebral nunca. Y si se realiza a 4, se debe informar al radiólogo que está hecha a 4, porque ellos podrán tenerlo en cuenta para la valoración de esa perfusión a una velocidad inferior. También es verdad que se necesita administrar un suero que vaya arrastrando ese contraste, que no debe ser inferior a 40-50 centímetros cúbicos por segundo, para que ese flujo de perfusión cerebral del contraste en esa área, en ese voxel, se mantenga durante un periodo de tiempo determinado. También saben ustedes que las secuencias eco de gradiente tienen una consecuencia, es que tienen una alta susceptibilidad magnética, que es lo que se aprovecha para esa valoración del flujo de esa perfusión en esos vasos. Pero tenemos que saber que nos producen, debido a esa susceptibilidad magnética, alteraciones. Hay áreas en las que es más difícil
poder valorar, como por ejemplo la zona de temporales, zona de alrededor de peñascos, de CAIs, zona de fosa posterior, por esas interfaces entre tejido y aire, entre tejido y hueso. ¿Podemos utilizar perfusiones T2 que no sean ecogradientes? Sí, perfusiones con una base spin-eco, que sean ecoplanares, que van a tener, no que sea muy alta resolución, señal ruidos, pero sí que van a tener más alta relación señal-ruido que las perfusiones eco-de-gradiente y además por eso van a tener esa susceptibilidad magnética menor. Pero esto nos va a llevar estas imágenes. Ven ustedes a la izquierda de la pantalla una imagen eco-de-gradiente, perfusión, y a la derecha una imagen que es de base spin-eco, donde podemos ver que hay una diferencia en la susceptibilidad magnética de ciertas áreas, como puede ser la zona de la rinofaringe, perdón, la parte posterior de la nasofaringe, de la zona nasal, y también en las zonas de los CAIs. También podemos ver cómo esta zona, donde el mismo paciente tiene una afectación por una implantación de una válvula, tiene mucha menos influencia de artefactos de susceptibilidad magnética de imagen que tienen ustedes en la parte inferior izquierda. Pero ¿eso qué pasa? ¿Qué es lo que nos produce a nosotros en la imagen? Un efecto, como hemos comentado antes, de bajada del T2. Por lo tanto, fíjense ustedes, en la imagen de la izquierda, el paciente ese que tiene, estamos utilizando la técnica eco de gradiente, pueden ver como en la zona del tronco aproximadamente hay un sangrado, una zona hipointensa, que se ve muy bien por el efecto T2 estrella. Pero en la imagen de la derecha, que es el mismo corte del mismo paciente, nos puede no pasar desapercibido, pero se ve que no afecta igual. Y eso va a afectar, ese efecto T2 estrella nos va a afectar este tipo de perfusiones. Por lo tanto, va a bajar mucho y va a ser más difícil la valoración de esas perfusiones. Por lo tanto, tiene una contrapartida negativa a este tipo de utilizaciones. ¿Se puede solucionar? Sí. ¿Cómo? Pues administrando dosis de contraste más altas, probablemente el doble de la dosis que le toca al paciente. Bueno, la contrapartida es importante y ustedes saben, ¿no? Se va a valorar por el equipo del radiólogo para qué es lo que se puede hacer. Son secuencias, la perfusión T1 también se hace, es una secuencia que no es muy utilizada, de hecho se dejó un poquito de lado, tiene más alta resolución espacial que las anteriores, una baja relación señal-ruido. Y lo que se hace es el estudio del contraste del primer paso para ver ese espacio extracelular y el clavado posterior que va a tener en esa zona. Nos va a dar información, una información diferente a la anterior, porque nos va a dar una información de esa permeabilidad capilar. De hecho, actualmente se están haciendo estudios en algunos hospitales, sobre todo oncológicos, donde se quiere ver el efecto de la radioterapia, a ver si hay una afectación de perfusión capilar, y eso se hace con secuencias T1. Se está utilizando para ver si realmente les afecta la radioterapia esa permeabilidad o no a nivel capilar. La segunda técnica de la que habíamos comentado hablar es la difusión. Ya saben ustedes la definición de difusión, ¿no? Es decir, el movimiento molecular, conocido como movimiento browniano, de micropartículas, partículas muy pequeñitas en un medio que puede ser gaseoso o acuoso, ¿no? Y ese movimiento molecular nosotros lo podemos ver en imágenes de resonancia magnética. Simplemente un apunte, decir, como saben ustedes, que es el spin, todas estas historias, los movimientos que tienen las moléculas, que va a afectar solamente a esos movimientos de translación y no a ningún otro movimiento que tienen las propias moléculas que estamos estudiando. Una cosa importante a saber como técnicos es que en el estudio de la difusión no va a afectar el campo magnético, ¿no? Decimos siempre campos magnéticos mayores, mejor. Bueno, pues para el estudio de la difusión el campo magnético no le afecta. Por lo tanto, se pueden realizar difusiones de buena calidad en ciertas zonas anatómicas con bajos campos. Eso sí, lo que pasa es que nos podemos encontrar que van ligados, ¿no?, a altos campos con gradientes más potentes. Pero eso es otro tema, sepamos que no les afecta. Y lo que deben saber es que es la única técnica que nos permite valorar en vivo esos movimientos moleculares, que no hay ninguna otra técnica dentro del diagnóstico por la imagen que nos permita cuantificar y mostrar el efecto de esos movimientos. Por lo que se refiere a la espectroscopía, saber simplemente que es una técnica que nos va a mostrar información sobre los componentes, los metabolitos de una área determinada que queramos estudiar nosotros. Tiene utilidad en muchos ámbitos, pero un ámbito muy importante en el que se empezó a desarrollar hace muchísimos años con estudios multidisciplinares y en diferentes hospitales a nivel internacional era dentro del mundo oncológico. Se necesitaba saber, tenían la necesidad de saber los componentes de los tumores para poder intentar ver qué se podía hacer con ellos de alguna forma, intentando que sea lo mínimamente invasiva posible. Entonces, eso se hizo y se sacaron muchas conclusiones que nos han llevado a tener ya unos procesos de espectroscopía muy, muy rápidos.
Se pueden hacer muchos tipos de estudios de espectroscopia, single voxel, multivoxel, voy a hablar simplemente del single voxel. Se pueden hacer dos tipos de ecos, dos tipos de secuencias, tiempos de eco largo y secuencias con tiempos de eco corto. Bueno, hay centros en los que solo se realiza un single voxel con un tiempo de eco y tienen suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Que han de saber ustedes, por ejemplo, que los tiempos de eco largo van a permitir mostrarnos toda una serie de metabolitos que tienen menor distorsión y, por lo tanto, van a ser unos metabolitos determinados, que son importantes, y va a ser mucho más sencillo procesar esos datos para el radiólogo. Tiene una relación sin el ruido un poco baja, pero la calidad de esa gráfica que nos va a mostrar va a ser bastante buena. Por el contrario, el tiempo de eco corto va a aportar una serie de información sobre metabolitos que va a tener un mayor número de resonancias. Nos va a aportar información sobre ciertos metabolitos que en el otro probablemente sean mucho más difíciles de ver o que incluso no aparecen. Por lo tanto, va a poder dar información sobre ciertos procesos que se están dando en aquella área. Si tienen suficiente, por la razón que sea, con solamente el tiempo de eco largo o el tiempo de eco corto, perfecto. Son secuencias las de espectroscopía en las cuales se va a suprimir el agua. Piensen ustedes que hacemos resonancia habitualmente del hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno tiene importancia brutal por su apariencia, por su estado, porque tenemos la mayoría del cuerpo ligado al hidrógeno. Pero en este caso no utilizamos el hidrógeno. Lo que va a hacer, si no hacemos una supresión una supresión del agua, va a ser enmascararnos los datos, que esa N de los metabolitos es muy pequeñita, muy baja, y por lo tanto se hace una supresión de agua. Piensen que puede ser 10.000 veces más pequeña la concentración de agua que cualquier uno de los metabolitos que podemos encontrar. Y otro valor importante a nivel técnico es saber que tenemos que realizar shimmings. Shimmings, ¿por qué? El shimming es simplemente la homogenización del campo. Saben ustedes, conocen que el isocentro del imán es donde tenemos las fuerzas de atracción más homogenizadas en todas las direcciones, ¿no? Aquello que dicen que si ponías una monedita y en el medio se te quedaba flotando en el aire, ¿no? Levitaba. Bueno, pues por la homogenización del campo en esa zona. Y eso es cierto, en la imagen normal de resonancia magnética no nos afecta, pero cuando estamos trabajando con metabolitos para obtener datos de 10.000 veces menos presencia, es muy importante que esa homogeneización sea correcta. Y, por lo tanto, el valor de magnetización local, es decir, sabemos todos que las moléculas que giran tienen una carga eléctrica y al girar producen campos magnéticos. Son campos magnéticos locales de las propias moléculas, que eso en espectroscopia sí que afecta. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que el isocentro, de ahí tenemos las fuerzas de atracción que son perfectas. Si colocamos una lesión tumoral fuera del isocentro, las fuerzas de atracción de las diferentes zonas van a ser variables, por lo tanto, ese campo magnético local sí que nos va a estar afectando, y lo que hacemos con el shimming simplemente es decirle: oye, tu isocentro, muévete de sitio, colócate aquí, de tal forma que podamos tener un área donde más o menos la atracción para las diferentes fuerzas sobre esa zona lesional sean más o menos iguales y minimizamos el efecto del campo magnético local. Saber simplemente para el estudio del espectro que debemos evitar la colocación por artefactos de diferentes zonas. ¿Se debe colocar en la zona tumoral? Sí. Debemos evitar en lo posible zonas necróticas, zonas de hueso, zonas de flujo, por lo tanto tenemos que intentar evitar vasos sanguíneos, y zonas ventriculares dentro de la medida de lo posible. ¿Se puede disminuir el tamaño del voxel? Sí, pero perdemos mucha señal. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer en todo caso es subir lecturas y nos dispara el tiempo de una forma prácticamente exponencial. Y una simple gráfica, esto es lo que nos muestra la espectroscopía, donde obtenemos una serie de valores de metabolitos, y la lectura, si es hacia izquierda a derecha, podemos encontrarnos en acetilaspartato, en una porción específica de la gráfica, y siempre en tejido sano va a estar siempre ahí. Por eso siempre podemos ir a identificar qué es ese metabolito y la cantidad de concentración que tiene. O podemos encontrar también la colina, la creatina, es igual, muchos de ellos, y saber que los tumores, los diferentes tipos de lesiones, van a tener una concentración de un tipo o de otro, y eso ayuda al radiólogo al diagnóstico diferencial. Nosotros debemos de identificar si esas gráficas que nos salen son correctas o no son correctas para poderlas pasar por buenas después. Y por último, de cara al estudio funcional, que es simplemente el estudio de zonas elocuentes del cerebro que se localizan en la zona más cortical, y lo que van a hacer es darnos una información de esa activación o desactivación, de esa variación en el flujo sanguíneo que se produce
en esa área concreta, por lo tanto, una respuesta hemodinámica cuando le pedimos que haga una tarea concreta. ¿Por qué? Porque, bueno, igual que los músculos necesitan, cuando lo estamos moviendo, un aporte de glucosa o de energía y también de oxigenación, pasa exactamente lo mismo en el flujo sanguíneo cerebral, que es la parte que estudiaríamos en este caso. Cuando hay una actividad, aumenta la actividad neuronal local, va a aumentar el consumo de energía por su parte y, por lo tanto, va a aumentar el consumo de oxígeno local y, por supuesto, la perfusión en esa zona que está activada y que está teniendo más oxígeno. Se basan estas técnicas funcionales en la técnica Bolt, que es ni más ni menos la diferencia que hay entre la sangre, que lleva el oxígeno está acompañado por algo, que es la hemoglobina, por ese estado cuando pasa de ir con energía o ir sin energía, ir con oxígeno o ir sin oxígeno, cuando hace una activación suelta el oxígeno y cuando lleva el oxígeno. Esa diferencia al soltarlo va a producir un efecto sobre el estado metabólico de esa zona cortical. ¿Debido a qué? A esta susceptibilidad magnética del efecto T2 que hablábamos antes. Debemos saber que cuando se inicia un estímulo donde sea, va a tardar entre 1 y 5 segundos a tener una activación en esa zona cortical y que además, una vez se ha empezado a hacer esa activación, va a estar visible o captable durante 3 o 4 segundos. Cuando esa actividad metabólica baja, va a pasar por debajo del plano basal para después volver a recuperarse. Y eso es muy importante porque es la base del efecto Bolt. Para realizar este tipo de estudios de resonancia magnética funcional, lo que tenemos que hacer es crear una serie de paradigmas. Habitualmente nos vienen dados a los técnicos, pero sí que nos los pueden comentar, incluso podemos hacer aportaciones de cómo poder intentar mejorarlos. Estudios organizados con pautas en el tiempo de qué es lo que han de hacer en un tiempo determinado, para realizar una tarea muy concreta que puede ser de muchos tipos, pueden ser cognitivas, pueden ser motoras o bien sensoriales. Se va a hacer un diseño de ese paradigma para conseguir activar esa área y valorar, como hemos comentado, la respuesta hemodinámica. Por último, el DTI, una cosa, respecto a la resonancia magnética funcional, es muy importante tener el paciente un rato antes para poderle explicar exactamente qué es lo que le vamos a pedir, que mueva una mano, que haga otro tipo de activación cognitiva, la que sea, para poderse explicar y hacer un entrenamiento previo antes de pasar a la sala de exploración. Con respecto al DTI, al fiber tracking, al tensor de difusión, porque tiene muchos nombres, saber que es cuantificable, y es cuantificable porque se puede cuantificar, valorar ese grado de anisotropía de los tejidos, que se dice que es anisotropía, fíjense ustedes, que es una característica, una propiedad del tejido cerebral, Bueno, y que va a depender de la dirección de movilidad de las moléculas de agua dentro de ese tejido que está muy estructurado y también de la integridad de las fibras, porque si están rotas, bueno, pues nos va a afectar a esa isotropía de esa zona concreta. Está basada en la difusión, en la secuencia de difusión, en la cual adquiríamos en 3 planos del espacio para mostrar una zona de movimiento molecular. Lo único que pasa es que en el DTI hay más adquisiciones que en la difusión. Podemos encontrar a partir de 6 difusiones 15 o 32. Lo que pasa es que eso tiene un coste en el tiempo de exploración, también en la calidad, un beneficio, y hay que valorar con cuál se quiere trabajar en cada servicio. Nosotros habitualmente trabajamos con 32 en nuestro servicio porque tenemos muchos pacientes de neurocirugía, neurooncología y, bueno, creen que es importante trabajar con secuencias de ese tipo. Simplemente saber que, como la direccionalidad de las fibras se obtienen una serie de planos de colores, los básicos son de color verde la dirección craneocaudal, de color rojo la laterolateral y la azul una direccionalidad anteroposterior. Por lo tanto, podemos decir que la tractografía va a ser una representación, o la DTI va a ser una representación gráfica de esas fibras nerviosas y que actualmente se está poniendo ya como decisiva en el tratamiento de lesiones quirúrgicas cerebrales. Acabando ya con mi parte, siempre decir que se puede hacer la tractografía en pacientes no prequirúrgicos, sino postquirúrgicos y va a servir para muchas cosas. Se pueden hacer en la consola planificaciones para ver la fusión de la imagen con la tractografía y con la lesión tumoral. Se pueden hacer planificaciones en las cuales se elimine el tejido, se elimine también la lesión y ver cómo quedarían las fibras. Se pueden dejar única y exclusivamente las fibras con la lesión y ver si hay algún tipo de fibra que pasa por dentro de la lesión o no. Se pueden hacer
también muchas más cosas, pero lo que está claro es que aún hoy en día se utilizan las mantas de neurofisiología para hacer estímulos cerebrales en quirófano, aparte de tener todo lo otro. Cada vez menos. En nuestros hospitales están desapareciendo ya y hay veces que no van porque ya se fían demasiado de esta técnica. Y pasará igual con el aspecto neurodiagnóstica y ahora ya sí que viene a serlo. Y se pueden hacer también mediciones posquirúrgicas para ver cómo tienen las fibras, las distancias y sus márgenes de seguridad o la recidiva respecto a esa fibra, qué distancia hay y si tienen una cierta pérdida de movilidad, de sensación, de sensibilidad, etcétera, ver si es debido a que hay alguna fibra que haya desaparecido en la cirugía o bien por edemas o bien puede ser recuperable. Bueno, pues nada más, simplemente decir que hay muchas cosas que van cambiando, hemos visto charlas sobre la evolución de la resonancia espectaculares, ¿no? Un caso que nos presentó una el otro día, tipos de antenas diferentes, etcétera. Trabajamos con campos magnéticos también diferentes, los gradientes están casi en su límite, pero podemos hacer, o se pueden hacer y se ven cosas como esta, tractografía, esto debería moverse, veo que no se mueve, bueno, ya pasa habitualmente. Tractografía cardíaca, esto está hecho con, no lo podéis sacar de internet, es una resonancia con una de 9.2 teslas, por lo tanto, fibras nerviosas del corazón. Acordaros que he hecho un comentario antes, isotropía o anisotropía, tejido específico de tejido nervioso cerebral. Bueno, a lo mejor hay que empezar a cambiar también, como ha pasado en la historia, el tipo de conceptos que tenemos de muchas cosas. Para acabar, decir que donde estoy alojado, como cabecero de cama, está esta imagen, no me pude resistir de colocarla aquí. El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Estar en eventos como este nos permiten que esto sea una página más en nuestra formación como profesionales y nos ayude. Les iré a dejar mi correo electrónico por si tenía alguna duda, alguna pregunta que me informaran, pero creo que no, ya saben ustedes que en Google está todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Yo voy a hablar un poco de las aplicaciones clínicas de estas técnicas que de alguna manera llevamos avanzadas, pero que indudablemente algunas de ellas ya llevan mucho tiempo con nosotros. Y entrando directamente al tema, empezaremos con los estudios de perfusión. Recuerden ustedes que la perfusión lo que nos permite determinar es la cantidad de sangre que recibe todo el cerebro o un área particular dentro de él. Pero no la sangre de los grandes vasos, lo que vamos a analizar es la microcirculación a nivel capilar o arteriolar. Desde el punto de vista de técnicas de perfusión hay muchas. Debemos señalar también que se encuentra de medicina nuclear, sobre todo a través del SPECT y el PET. Pero a lo que a nosotros nos interesa son las puramente radiológicas. Eliminando el CT, que tiene sus indicaciones, podemos decir que existen dos grandes grupos de técnicas de perfusión cerebral por resonancia magnética. Aquellas que utilizan contraste exógeno administrado por vía intravenosa y que estarán potenciadas en T2 asterisco y en T1, y aquellas que no van a utilizar contraste exógeno, sino que emplearemos los protones de la sangre arterial para marcarlos y valorar el estudio de perfusión adecuadamente. Empezaremos con las más comunes, quizás la más robusta, en la que tenemos más experiencia, que son las técnicas de T2 asterisco. Lo que hacemos es que hemos visto que administramos contraste por vía intravenosa, a través de una manipulación matemática generaremos unos mapas funcionales a estas imágenes en las cuales va a variar la intensidad de señal a lo largo del tiempo, las denominamos imágenes paramétricas. ¿Qué es lo que nos interesa? Única y exclusivamente el primer paso de contraste a nivel del parénquima cerebral. El estudio basal y de recirculación no nos interesan para nada. ¿Qué datos podemos obtener a través de él? Volumen sanguíneo regional, flujo sanguíneo regional, tiempo de tránsito, tiempo de pico, cada una de ellas en función a la patología que estamos estudiando. Señalar una cosa importante, y es que en el parénquima cerebral, ¿quién va a recibir mayor cantidad de flujo? Pues aquellas áreas que tienen una actividad cerebral. ¿Quién la tiene? La sustancia gris. Mucho más que la sustancia blanca. La sustancia blanca recibe de 2,5 veces a 3 veces menos cantidad de sangre que la sustancia gris, que pueden ver ustedes ahí señalada con la línea roja. ¿Para qué se emplean los estudios de perfusión cerebral? Básicamente en dos áreas, en infarto, en isquemia y en los estudios tumorales.
no solo para valorar el grado de tumor cuando son tumores primarios cerebrales, para distinguir metástasis de gliomas, pero también se estudia en epilepsia, migraña, en pacientes con demencias, etcétera, etcétera. Les voy a poner varios ejemplos, pero antes de nada, mucha gente piensa que ¿para qué utilizamos un estudio de perfusión cerebral cuando la captación de contraste es tan evidente y nos puede dar la misma información? Absolutamente falso. Si se dan cuenta, la cantidad de patologías que te pueden dar una captación de contraste, son enormes, bandas de infecciosas, tumorales, desmielinizantes, necrosis, etcétera, etcétera. Por tanto, la captación de contraste es absolutamente inespecífica. ¿Qué es lo que indica? Que la lesión es lo suficientemente importante como para romper la barrera hematoencefálica y que el contraste dentro de los vasos pase al parénquima cerebral. Y les voy a poner un ejemplo bastante representativo. Este es un paciente operado de un tumor cerebral agresivo. En los estudios de seguimiento vemos que existe una captación de contraste a nivel del lóbulo temporal. Ven que la zona de captación... La zona de captación es muy significativa en la región más anterior, pero a mí lo que me interesa que vean ustedes es el área posterior a esa zona de captación intensa de contraste. Ahí la captación es mínima o no la hay. ¿Qué ocurre cuando hacemos el estudio de perfusión cerebral? Que resulta que es el área que recibe mayor aporte sanguíneo y que en el estudio de PET, que es la imagen situada aquí a mi izquierda, se puede observar que es la más activa metabólicamente. Si le hubiéramos dicho al cirujano que muestreara la zona de captación de contraste para conseguir una muestra de tumor, estaríamos confundidos. Precisamente la zona más agresiva, la metabólicamente activa, la más perfundida, corresponde a la zona donde no existe ninguna captación. Determinados patrones nos pueden decir a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. Por ejemplo, este es el patrón característico de un tumor de bajo grado. Suelen tener una perfusión similar a la sustancia blanca, mientras que los tumores de alto grado muestran una perfusión cercana, igual o mayor que la sustancia gris, como patrón general. Pero no solo eso, nos puede ayudar a diferenciar determinados tipos de lesiones. Es frecuente encontrar lesiones con captaciones en anillo en el parénquima cerebral. Y si hay varias, ya lo digamos. Entonces nos planteamos, ¿es esto una metástasis? ¿Es un tumor primario cerebral? Si se dan cuenta, la perfusión se encuentra incrementada por fuera del área de captación de contraste. Eso es típico de un tumor cerebral primario. ¿Por qué? Por la naturaleza infiltrativa de estos tumores. ¿Esto lo van a hacer las metástasis? Nunca. Por tanto, me permite realizar un diagnóstico diferencial. En esta otra situación, al paciente en su seguimiento, vemos que hay un área de captación de contraste, tenía abundante edema, efecto masa. Lo primero que piensas es que hay una recidiva. Pero cuando haces la perfusión cerebral, ves que no existe un incremento de perfusión en ese nivel, con lo cual, en este paciente que estaba radiado, lo más lógico es que corresponda a una radionecrosis. Otro elemento importante es la utilización de la perfusión en los pacientes con isquemia cerebral. La zona central de isquemia, en muchos casos, viene dada por la alteración que vamos a ver en la difusión. Correspondería a la zona donde hay muerte celular, es un tejido irrecuperable. Alrededor de ese tejido irrecuperable, la zona central del infarto, suele haber, en algunos casos, una zona periférica que vamos a denominar penumbra. Ahí lo que va a ocurrir es que las células, que no van a tener funcionalidad, van a recibir poca sangre, pero aún la reciben. Si eso no lo reperfundimos, estas células van a morir. Por tanto, los estudios de perfusión y difusión, unidos conjuntamente, nos permiten elegir a los pacientes a los que vamos a someter a tratamientos de carácter fibrinolítico. Miren, esta es la zona de alteración de perfusión, pero la alteración, en este caso de tiempo de tránsito, es mucho mayor. Por tanto, es un paciente donde está indicado el tratamiento con fibrinolíticos. Ahí están montadas las dos imágenes y a esto es lo que denominamos discordancia, difusión, perfusión o en inglés mismatch.
También les pongo las imágenes T1, perfusión T1. En este caso, lo que se intenta valorar es la permeabilidad de los vasos generalmente tumorales. Esto lo hace en función, sobre todo, de determinados tratamientos que se plantean en gliomas de alto grado, en los cuales la valoración de la permeabilidad nos permite analizar la respuesta a ese tratamiento antiangiogénico. Lo que pasa es que con el tiempo nos vamos dando cuenta de otras cosas, que a lo mejor nos permite diferenciar algunos tipos de tumores, oligodendrogliomas de bajo grado, de los que son más agresivos. Es una técnica todavía en desarrollo y que probablemente nos aporte algún dato más en la valoración del parénquima cerebral. Y una técnica que me interesa señalar es el arterial spin labeling. No utiliza contraste. ¿Qué es lo que hacemos? Es una técnica en la cual vamos a dar un pulso de radiofrecuencia por fuera de la zona que vamos a estudiar, generalmente a nivel de los vasos cervicales. Vamos a analizar el paso de contraste a través del parénquima cerebral y posteriormente, en una imagen donde no hay marcados los protones, hacemos una sustracción. Vean la diferencia entre una imagen, en este caso T2 asterisco, y una de arterial spin labeling. ¿Qué es lo más importante? Es que aquí no puedo tener valores absolutos, son valores relativos. Generalmente comparo un hemisferio con otro. En este caso, los valores sí pueden ser reales. Pero otro dato más importante es señalar que muchas veces lo más evidente es la baja resolución que tiene el arterial spin labeling comparado con los estudios de perfusión T2. ¿Y por qué lo utilizamos? Porque tiene sus cosas buenas, no utiliza contraste, pero además cuando nos encontramos en pacientes que han sido operados muchas veces hay grandes artefactos por susceptibilidad magnética. Imagen T2 asterisco, este área es imposible de valorar. ¿Qué ocurre con la arterial spin labeling? Que no se afecta de manera significativa por los artefactos de susceptibilidad magnética. Por tanto, esa región puede ser adecuadamente estudiada. Y otro dato muy importante, estas son imágenes T2 asterístico, estas arterial spin labeling, es que algunos tumores tienen tal permeabilidad que el contraste en el momento que llega se sale. Es imposible analizarlo, parece que no hay perfusión, y aquí mínimamente en la periferia, pero cuando utilizamos el arterial spin labeling vemos que claramente hay una perfusión aumentada, al igual que en este otro tipo de tumor. Finalmente les pongo un caso, por ejemplo, arterial spin labeling, la utilización del estudio de las demencias, en el estudio de PET, imagen característica, hipometabolismo a nivel de las regiones parietales, mientras que se superpone adecuadamente con las imágenes obtenidas de perfusión con ASL. Pasamos a la difusión. A cualquiera se le puede imaginar que es más fácil moverse en este parque que en esta aglomeración. Lo que vamos a analizar mediante la difusión es el movimiento de las moléculas de agua. Les voy a poner un ejemplo para definir lo que es la restricción en ese movimiento. Las moléculas de agua se mueven libremente porque tenemos una temperatura determinada en nuestro organismo y eso hace que las moléculas se muevan. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en un paciente que sufre una isquemia? Saben ustedes que el cerebro no tiene almacenamiento de glucosa, debe recibir inmediatamente sangre para que funcione adecuadamente. Pues cuando deja de recibir sangre, las células dejan de funcionar sus mecanismos de membrana y el agua y el sodio entran dentro de la célula. ¿Qué ocurre? Que entra agua en el compartimento intracelular y además el espacio extracelular, como las células se hinchan, restringen el resto del movimiento de las moléculas de agua. A eso se llama restricción en el movimiento y lo vamos a poder analizar mediante los estudios de difusión. Pero antes de seguir para adelante, iba a decir, y perfecto, hay que señalar algo respecto al valor B. Es muy importante. Cuanto mayor es el valor B, mayor potenciación en la secuencia de difusión. Y esa potenciación vendrá dada fundamentalmente por la intensidad del gradiente, su duración, la separación entre ellos. Cuando yo aumento el valor B, lo que hago es que desgraciadamente la señal disminuye, la señal de lo que obtengo, el ruido se incrementa. ¿Qué me obliga? A aumentar el número de adquisiciones, por tanto, incremento el tiempo de estudio y además, desgraciadamente, la sustancia blanca me aparece mucho más brillante. Pero tiene unas ventajas fundamentales. Es que me mejora la visualización de las lesiones
y además me elimina los efectos T2, que pueden brillar mucho en las imágenes con valores B bajo. Le pongo un ejemplo. 1000, 3000. Vean cómo cae la señal de manera significativa y además la sustancia blanca aparece más brillante comparada con el nivel superior. Imagen FLAIR, múltiples lesiones. ¿Cuál de ellas será la isquemia? Valor B de 1000, se ve discretamente, se ve, pero con el 3000 se ve mucho mejor. En este otro caso vemos qué hacen los efectos T2. Valor B de 1000. Puedo pensar que todo esto corresponde a un infarto agudo, pero cuando utilizo el valor B de 3000, realmente me confirmo que la lesión es esta. Y lo que brillaba era un brillo debido al incremento de la intensidad de señal T2, pero además me baja la señal, con lo cual me está indicando que correspondía a zona de gliosis, de cicatrización, en relación con una lesión antigua. ¿Para qué utilizamos la difusión? Para muchísimas cosas, fundamentalmente los estudios de infarto, pero también lo utilizamos ampliamente en los estudios de tumores. Les voy a poner algunos ejemplos. Imagen T2, lesión con isquemia, no se ve absolutamente nada y la difusión nos muestra claramente la lesión. Este paciente entraba en máquina, tiene una isquemia en la misma máquina. Empezamos, después de un cierto tratamiento, a realizarle una exploración muy rápida. Imagen T2, no se ve nada, estábamos hablando de 15 minutos, FLAIR tampoco se ve nada, lesión isquémica a los 15 minutos. Restricción en el estudio de difusión. También es común encontrarte con múltiples lesiones en pacientes con isquemia. ¿Cuál de ellas es? Pues el T2 y el FLAIR no me van a ayudar, mientras que va a ser la lesión, el estudio de difusión, quien me indique dónde se encuentra la lesión aguda. Un dato importante, recuerden a ustedes lo que ocurría con la isquemia, pues igual ocurre con los tumores. Cuanto más maligno, mayor número de células tumorales. Cuanto mayor número de células tumorales, más incrementado el espacio intracelular. Y además el espacio extracelular disminuye, con lo cual tengo una restricción. Cuanto más maligno, mayor restricción al estudio de difusión. Pero además nos dimos cuenta de algo, este es un estudio nuestro, en que utilizando los valores de 1000 y 3000, los gliomas de bajo grado, les cae la señal. Y estamos hablando simplemente con imágenes isotrópicas. Pero en los tumores malignos, utilizando 1000 y 3000, en la imagen isotrópica, la señal no cae. Un dato a tener en cuenta. También nos permite realizar un diagnóstico diferencial. Ven ustedes restricción en la periferia, típico de una metástasis, pero en cambio en este caso es casi diagnóstico si evitamos la hemorragia. Esto es la gran restricción que produce el pus dentro de un absceso y el diagnóstico ya está hecho. Conclusión, utilicen ustedes la secuencia de difusión de forma rutinaria. Pasamos a la DTI, tensor de difusión. Si antes nos interesaba en la difusión el movimiento de las moléculas de agua, con las técnicas de tensor de difusión, lo que me interesa es la dirección de dicho movimiento. Y hay dos tipos de movimiento, uno que llamamos isotrópico, que ocurre en la sustancia gris, y por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo, donde la molécula de agua se mueve libremente, conforma más o menos una esfera, y el movimiento anisotrópico, que ocurre en la sustancia blanca. ¿Qué es eso? Que las moléculas de agua, lógicamente, se mueven mucho más fácil cuando son paralelos a los haces de sustancia blanca, a los axones, mientras que su movimiento se encuentra restringido cuanto más perpendicular es a ellos. Por tanto, vamos a poder obtener cierta información que se valora mediante coeficientes de difusión aparente, difusividad, y un dato importante mediante anisotropía funcional. El estudio de anisotropía funcional lo que estudia es la uniformidad del movimiento de las moléculas de agua. Y les pongo un caso. Paciente con epilepsia, el estudio morfológico en 3 Tesla absolutamente normal. Nos faltó tirarle hasta los zapatos para ver dónde tenía la lesión, porque además sabíamos que era el lóbulo parietal, pero realmente no se ve. Cuando hicimos el estudio de tensor de difusión, si se dan cuenta, el tensor de difusión es diferente en este lado que en el otro. Aquí ha perdido la anisotropía y se corresponde directamente con la zona donde el paciente presenta la lesión. Generalmente, en los estudios de tensor de difusión utilizamos muchas direcciones, a diferencia de la difusión, que solo utilizamos 3. Aquí desde 6 hasta las que quieras, generalmente valores de 25, 32.
Y a través de esos matrices obtenemos unos vectores tridimensionales, que se llaman eigenvectores. Bueno, en este caso el vector no tendría ninguna restricción de difusión, es una esfera. Y en este caso la máxima restricción es un disco aplanado. ¿Y para qué nos sirven esos vectores? Esto es una representación artística de un mapa de direccionalidad que anteriormente lo ha señalado Francés. Esos vectores están ahí. ¿Y qué puedo hacer con esos vectores? A través de determinados procedimientos puedo irlos siguiendo. Los procedimientos son muy variados, dependiendo del software que cada uno disponga. Y obtenemos por primera vez mapas de la sustancia blanca, de los tractos de sustancia blanca que hasta este momento eran algo absolutamente desconocido. Y si yo tengo mapas de sustancia blanca, lo que puedo hacer es reconstruirlos, conformar tractogramas, como en este caso el haz piramidal, el haz motor. Aquí les pongo algunos ejemplos. El cínculo, que está colocado encima de una imagen de resonancia magnética morfológica, potenciada entre 1. Pueden ver aquí las fibras del cuerpo calloso, pasando de un hemisferio al otro. En este otro caso, las fibras que van bajando desde el córtex cerebral a la médula. Y, bueno, los diferentes tipos de representación dependiendo del software que ustedes dispongan. Esto realmente es importante. Pues miren ustedes, este paciente nos llegó de fuera del hospital, es un niño de unos 9 años, que ha sido operado, biopsiado en otro centro respecto a ese tumor que tiene aquí. Su neurocirujano pensó que el abordaje sería anterior para evitar el haz piramidal, el haz motor. Pero al paciente no le hicieron un estudio de tractografía de TI y si se dan cuenta, el haz motor en el lado normal se encuentra aquí. Pero ¿qué ocurre con el haz motor en el otro lado? Está desplazado anteriormente. ¿Qué consiguió el neurocirujano? Lesionar la vía piramidal. También lo podemos utilizar pre- y posquirúrgico. No solo nos muestra el desplazamiento, también nos muestra si el haz está infiltrado o destruido, con el valor pronóstico y para el tratamiento que tiene ello. No solo para el haz piramidal, aquí pueden ustedes ver perfectamente una lesión, un tumor a nivel del lóbulo occipital. Estas son las radiaciones ópticas. Y en este otro caso es un caso de psicocirugía. En este caso, un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo, se hacen unas lesiones a través de radiocirugía en la cápsula anterior. El paciente, una vez tratado, seguía con sintomatología. Esta es la cápsula anterior. Si se dan cuenta, no está lesionada completamente. Al ser tratado nuevamente, el paciente mejoró. Por tanto, es realidad que sirve para algo. Se incluye también en los aparatos de neuronavegación, ayudan al neurocirujano, incluyendo también la lesión y las áreas funcionales. ¿Y para qué sirve? Pues la verdad es que todavía está en desarrollo, pero sirve para muchas cosas. Generalmente nosotros lo utilizamos para el estudio de las neoplasias. Pasamos a la activación cerebral. Lo ha contado anteriormente muy bien Francés. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos mapas de las áreas elocuentes. ¿Qué es un área elocuente? Aquella donde se producen las actividades motoras, sensoriales o los procesos cognitivos. ¿Qué ocurre cuando activo dicha área? Cuando muevo, por ejemplo, la mano. Incrementa la actividad neuronal, conlleva un aumento de metabolismo. Por un lado, aumento del consumo de glucosa. Esto como lo estudio por el PET. Y por otro lado, una vasodilatación que incrementa el flujo de sangre y, por tanto, el aporte de oxígeno. Hay muchas formas de estudiarlo, pero en este caso nos vamos a referir a las técnicas BOLD de resonancia magnética. Resumiendo, estímulo o tarea conlleva un aumento de la actividad neuronal a nivel local, aumento del flujo sanguíneo local, aumento de oxihemoglobina y disminución de la hemoglobina no oxigenada. ¿Por qué? Porque va a recibir gran cantidad de sangre, pero mucha más de la que necesita. Y esta sangre oxigenada va a pasar al compartimento venoso. Y eso es lo que vamos a poder ver. Vamos a provocar un aumento de señal local en las imágenes potenciadas entre 2 asteriscos. Vean ustedes aquí, esta es una fase de reposo, esta es una fase de activación, cómo se produce un incremento de la intensidad de señal. La secuencia BOLD, pues bueno, los paradigmas para su utilización son muchos: reposo, activación, reposo. Este es un planteamiento en bloque.
Esto es lo normal que vemos aparecer, lo ideal sería esto, mientras que las áreas no activas tienen esta morfología casi plana. A través de un proceso estadístico obtendremos las áreas que realmente se activan. Obtenemos mapas donde hay una variación de la intensidad de señal con el tiempo, nuevamente imágenes paramétricas. Para muchas cosas, tumores cerebrales, drogas, medicamentos, enfermedades neuropsicológicas, cómo envejecemos, cómo se desarrollan los niños, estudios longitudinales. Pero nos interesa sobre todo en los pacientes en los que vamos a realizar una resección tumoral. Intentamos quitar la mayor parte del tumor, pero conservando las funciones cerebrales. ¿Por qué? Porque los tumores u otras lesiones distorsionan la anatomía. Esa anatomía o esa área funcional elocuente no está en la región esperada y además hay que contar con los mecanismos de plasticidad y reorganización cerebral. Por tanto, me permite dirigirme directamente a la lesión, disminuyendo el tiempo de operación y evitando las sorpresas quirúrgicas. Hay muchos protocolos de estudios, los más frecuentes lenguajes, motores, memoria, visuales, etcétera. Y en este caso, les pongo un ejemplo, este paciente está moviendo las dos manos, son las dos áreas motoras. En este otro caso, motor del lado derecho, en posición normal, en el lado izquierdo desplazado anteriormente por el tumor, un meningioma. Este es un estudio del lenguaje que me sirve para lateralizar el hemisferio dominante en este lado al izquierdo y señalar que el 3T es muy superior porque incrementa la señal del 5 al 10% en los estudios de activación, cuando el incremento de señal en los aparatos de 1,5 no supera del 1 al 2% en situaciones mejores. Aquí les pongo un ejemplo de 1,5, intento de activación de la mano, realmente no se ve, está ahí, la señal es mal, pero en 3 Tesla se define adecuadamente un paciente con un tumor con abundante edema. Muy rápido voy a pasar por la espectroscopia. Tan importante o tan de resonancia magnética es una imagen como otra, esta es morfológica, pero aquí veo los metabolitos, dos técnicas fundamentales, voxel único o múltiples voxel. Con el voxel único puedo cuantificar, generalmente son de 2 centímetros cúbicos, pero puede ser menor o inclusive mayor. Aquí no puedo cuantificar la cantidad de metabolitos, pero puedo analizar una gran área del parénquima cerebral. Y lo importante, también lo ha dicho Francés, eliminar la señal del agua, porque es ahí donde están los metabolitos que me interesan. Si esto lo comparáramos de forma real, sería comparar la altura de la Torre Eiffel con una hormiga que se encuentra en su base. Podemos analizar múltiples metabolitos y esta es la imagen que obtenemos. Comúnmente, cantidad de metabolito bien indicado por el pico y partes por millón, se mueve de izquierda a derecha y dependiendo de dónde se encuentra podemos saber a qué metabolito corresponde. Metabolitos importantes, acetilaspartato, nos indica la cantidad de neuronas, y si estas funcionan bien. La creatina suele variar muy poquito. La colina está aumentada cuando hay tumores más agresivos o también cuando hay destrucción tisular. ¿Qué es lo que nos espera? Pues nos espera mucho más. Mejora en el Howard, aparatos más potentes, aquí ven un 9 Tesla, se ven las diferentes capas del parénquima cerebral. También las microresonancias magnéticas, que tendrán mucha importancia en neurobiología, toxicología, desarrollo de nuevos agentes de contrastes, medicamentos. Un elemento clave es la fusión de las diferentes técnicas, que nos aumente la sensibilidad y especificidad diagnóstica. Por ejemplo, en este caso, una digital 3D vascular montado sobre la resonancia magnética. Finalmente hemos pasado de lo que eran imágenes anatómicas a estudios de imágenes fisiológicas, hemodinámica, metabolitos. Y estamos ahora mismo en la imagen molecular, no solo a través de receptores funcionales con la resonancia magnética nuclear, sino también con el desarrollo de agentes de contraste específicamente dirigidos que no solo diagnostican, sino que pueden tratar. Nos queda un largo camino y ustedes deben de estar preparados para ello. Muchísimas gracias por su atención.